Bendiciones a todos los hermanos nacidos de nuevo y a los que están por nacer. Que Dios derrame misericordia, mucho más misericordia. Dice la palabra que nuevas son su misericordia cada día. Sí, nuevas son su misericordia cada día. Y eso es lo importante, ¿no? Que divulguemos el Evangelio del agua y el Espíritu. Anunciemos la salvación, tal y cual como está en la palabra. Su bautismo, su sangre, su resurrección. Y anunciemos, ¿verdad? Ya de una forma más madura a las personas que han creído, cómo ha sido el desarrollo de toda esta trama que Dios hizo desde el mismo paraíso. Desde antes del paraíso, dice la Biblia que Dios planificó la redención desde antes del paraíso. O sea que su palabra encerró todo. De hecho, Él dice que nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Pero nos hizo con libre albedrío. Dios no hizo robot, no hizo esclavos. Lo mismo hizo con los ángeles. Los ángeles tuvieron libre albedrío. Dice la Biblia que los ángeles que se rebelaron contra Dios, o sea, tomaron la decisión de rebelarse contra Dios. El ser humano también puede tomar la decisión de rebelarse contra Dios, pensar de una forma diferente como Dios quiere que piense. ¿Qué es lo que Dios quiere a la final? Que todo el mundo vaya a su gloria. Ese Dios infinito que no tiene ni principio ni fin, hace unas criaturas, ¿verdad? Hace el cielo, hace la tierra, hace los animales, las plantas, y Él decide que sus criaturas, los seres humanos, vayan a la gloria. Decidió compartir su gloria con todos los que le creen, con todos los que le alaban, le adoran como Él lo demanda, pues. Porque a Dios no se le alaba como uno quiere, sino como Él lo demanda, porque Él es Dios. Y Él es digno de que nosotros hagamos las cosas como Él quiere y que creamos como Él quiere. Entonces, deja escrita su palabra, ¿verdad? A través de los años, se deja escrita la palabra y dice la misma escritura que ella es la palabra profética más segura. Hay cosas en la palabra que uno tiene que prestarle mucha atención. Dice en 1 de Pedro que ella es la palabra profética más segura. O sea que toda la palabra es profética, toda la palabra habla. Toda la palabra enseña, redarguye, exhorta, bendice y nos prepara para toda buena obra. Podemos hacer buenas obras porque nos prepara para eso. No hay duda que la ley dice que la paga del pecado es la muerte y que nadie puede ser salvo a través de la ley. Eso ya lo entendemos. ¿Por qué trillar y trillar y trillar con las personas que ahora supuestamente han entrado en una etapa madura? ¿Es una obra evangelística? Sí. Podemos decir todo lo que es la ley, lo que comprende la ley, el propósito de la ley, para sentar las bases del Evangelio del agua y del Espíritu. Hay versículos que están claros. La paga del pecado es la muerte. Todo el mundo viene concebido como pecador, ¿verdad? Y no todos han nacido como pecadores, pero han sido concebidos como pecador. O sea, ¿por qué ocultar estas cosas que están en la palabra? El caso de Juan Bautista. Juan Bautista fue concebido en pecado. ¿Quién puede refutar eso? ¿Quién puede ignorar eso? Nadie. Fue concebido en pecado porque su papá trae la genealogía pecadora de Adán y Eva. Yo jamás he dicho que Juan fue concebido en santidad. Nunca. O sea, sería una locura. Eso no lo hace igual a Jesucristo. Jesucristo fue un ser limpio, santo. Nunca pecó. Y fue concebido en santidad porque Él es Dios.
O sea, es una cosa, eh, es algo horroroso querer comparar a Juan Bautista con Jesucristo o Jesucristo con Juan Bautista. ¿Por qué Juan tuvo que ser santificado? Sencillo, porque nació como pecador. Perdón, porque fue concebido en pecado. Y si fue concebido en pecado, a Dios le plació, mediante una profecía, anunciando que él sería santificado aún desde el vientre de su madre. En Jeremías dice que Jeremías que esa profecía no era para Juan Bautista. Ok, imaginemos lo que no era para Juan Bautista. Vamos a creerlo así. Dice que fue santificado aún desde el vientre de su madre. Imaginémonos que fue para Jeremías. Vamos a imaginar lo que fue para Jeremías. ¿Qué nos corresponde entender con esto? Estamos imaginando lo que fue para Jeremías, ¿verdad? Entonces debemos entender que Jeremías fue santificado aún desde el vientre de su madre. Seguimos en el mismo, en la misma torre montada. ¿Van a negar entonces que Jeremías fue santificado aún desde el vientre de su madre? Porque dice la Biblia que todo el mundo nace como pecador. Señor, es Dios que está haciendo las cosas. A Dios le plació hacer las cosas en esa forma. Los que dicen que Juan Bautista nació pecador están obviando a propósito. No es que se les está olvidando, no. Están obviando a propósito que Juan, mediante una profecía, dice que sería santificado y lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tomando en cuenta que estamos aceptando que lo de Jeremías es para él. Vamos a aceptarlo así, ¿verdad? Vamos a creer que la profecía de Jeremías fue para él. Ok. Entonces quiere decir que Jeremías fue santificado aún desde el vientre de su madre. Seguimos en la misma. La palabra está escrita. ¿Cómo negar lo que está escrito? ¿Cómo tapar el sol con un dedo? Sí, porque veo predicadores que dicen, pasan horas enteras demostrando que Juan Bautista era pecador, pero no tocan la santificación de Juan Bautista. El trabajo que hace el Espíritu Santo lo echan a un lado. ¿Cuál es la intención? Bueno, complacer al líder, asegurar que le sigan trayendo cajas de libros, porque eso se ha convertido en un negocio. Seguir siendo los principales, seguir en el tapete, seguir recibiendo aplausos, ofrendas. Esa es la meta. Yo no tengo metas en esa forma. Mi meta es que se conozcan lo que escrito está. Mi meta es que la gente entienda lo que escrito está. Que el espíritu de la palabra tal y cual como está escrito, sin quitarle ni añadirle, la gente comprenda la escritura para satisfacción de su corazón y entonces pueda hilvanar, pueda unir todos los cabos y disfrutar, gozarse en esta hermosa salvación que Dios ha dado y caminar, ¿verdad? Con la paz que sobrepasa todo entendimiento. No ser un hermano o una persona confundida. Porque quien lee que Juan fue santificado del vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, lo primero que se le ocurre en la cabeza es que Juan es un hombre limpio del pecado y que nació limpio del pecado. ¿Fue concebido en pecado? Sí, Juan fue concebido en pecado, pero nació limpio del pecado. Eso no lo iguala a Jesucristo. Jesucristo no tuvo que ser santificado. Por favor. ¿Cuál es el empeño? ¿Cuál es la mente? ¿Cuál es la maldad de querer confundir a las personas? ¿Querer seguir siendo protagonista? ¿Protagonista de qué? Mi pregunta. ¿Protagonizar qué?
Yo no necesito protagonizar nada. Yo no necesito que me llamen ni siquiera pastor. No necesito del diezmo ni de las ofrendas de nadie. Lo que necesito es que las personas cuando escuchen la palabra y vayan a la escritura como los hermanos de Berea, que Pablo les llevó la información del Evangelio del Agua y el Espíritu, ellos le dijeron un momento, Pablo, tú estás hablando de algo que tiene sentido, pero vámonos a las escrituras. Los hermanos de Berea fueron muy nobles en recibir a Pablo, pero fueron a las escrituras y comprobaron lo que Pablo les decía. Y entonces creyeron. Uno de los problemas que presentan los hermanos en la actualidad es que no leen la palabra de Dios. Y como las redes están activas, entonces se dedican a llevar un evangelio en su vida superficiales. Ya Jesucristo, bueno, quitó el pecado del mundo. Somos felices, somos contentos, caminamos en santidad. Y lo que diga el pastor, eso es. No, no debe ser así. Yo les recuerdo a los hermanos que cada quien es responsable de su vida espiritual. Cada quien dará cuenta el día del juicio. Y dice la Biblia que muchos despertarán para confusión perpetua. Confusión perpetua. ¿Saben por qué esto es delicado? Porque muchos están llevando vidas viejas con el título de nuevo nacido. Y peor aún, hay líderes que están enseñando a estos creyentes a llevar vidas viejas con el título de nuevo nacido. Le dicen, solo tenga la fe. Y como de nuestro corazón lo que sale es maldad, bueno, usted no se preocupe, usted siempre va a hacer maldad. Se les olvida que somos nueva criatura, se les olvida que estamos regidos. No es que se les olvida, es que les conviene vivir esas vidas viejas, asquerosas, porque están acostumbrados a la vida de la carne. No quieren hacer el sacrificio de vivir la vida nueva. Esto es una decisión, señores, que se toma. Vida nueva. Entonces, estos hermanos creyentes, guiados por estos líderes, entre comillas, así como le dicen que todo el mundo nació pecador y que es imposible que Juan haya sido santificado, obviándole la parte que dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo un del vientre de su madre, así mismo le dice que es imposible hacer vida nueva, mantener la santidad en su hogar con su esposa, y le dicen que no importa, lo importante es que usted tenga la fe. Entonces los hermanos creyentes de esta época moderna, ellos simplemente creen lo que se les dice, porque de un hombre que dice ser llamado pastor, ¿verdad?, que es importante, a lo mejor aparece en redes, predica todos los días, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que un hermano que predique todos los días nos mienta? O un hermano que haga libros nos mienta, ¿no? Pues déjeme decirle que ese peligro está latente, que si usted no escudriña las escrituras, usted se puede llevar una gran sorpresa el día del juicio final, porque hay dos vidas, la vida de la carne y la vida del espíritu. Y dice la Biblia que quien vive de acuerdo a la vida de la carne, aunque haya entendido la verdad, ¿verdad?, aunque haya creído en la verdad, es que precisamente Dios se dirige a esas personas que han creído en la verdad, porque los impíos no entienden nada de esto. Entonces esas personas que dicen haber creído en la verdad y llevan vidas carnales, se van a llevar una gran sorpresa el día del juicio final. Porque esas vidas carnales lo van a separar a Dios definitivamente. Y Dios advierte, las obras del Espíritu hacen morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? La vida nueva, el temor a Dios, la responsabilidad que tenemos en el hogar, la responsabilidad que tenemos en la calle de presentar vidas nuevas. No podemos hablar, dice la Biblia, que aún palabra deshonesta ni se nombre entre nosotros, ni fornicación se nombre,
que debemos llevar nuestra vida en santidad con nuestras esposas, que tenemos que ser el hombre nuevo para que presentemos esa imagen al mundo y el mundo preguntará de que por qué esa forma de vivir. Entonces tendremos razones para exponerle por qué esa forma de vivir. Entonces yo hago esta introducción de este mensaje para que los hermanos empiecen a alertarse sobre sus vidas. Dice en Lucas 1, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Jesús, delante del Cordero, con el espíritu y el poder de Elías. Imagínense un pecador haciendo esto. Entendamos qué es pecador y qué es ser hijo de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Pecador es aquel que no ha sido redimido del pecado. El pecador no es el que peca, el pecador es el que no ha sido redimido del pecado. Juan fue redimido del pecado. Proféticamente ya había sido redimido del pecado. Imagínense ustedes. E irá delante de él con el espíritu de Elías y el espíritu y el poder de Elías. O sea, viene con la mente de Elías y ese poder de Elías. Cuando habla con el espíritu de Elías, nos está diciendo bien, viene con la misma mente de Elías, con la misma intención de Elías. ¿Qué pecador puede venir con la misma intención de Elías? La idea de Elías era reconciliar al pueblo de Israel con Dios. Lo hizo a través de un sacrificio. En ese sacrificio echó 12 cántaros de agua simbolizando el bautismo y misión de Jesucristo. Degolló un buey y Dios consumió el holocausto. Dice la Biblia que el fuego descendió y lamió hasta el agua que había en la sangre alrededor. Y dice que vendrá en el poder de Elías. O sea, viene facultado, así como Dios facultó a Elías para hacer eso, esa reconciliación. Juan fue facultado para hacer la reconciliación del mundo con Dios. ¿Qué pecador viene facultado para hacer la reconciliación del mundo con Dios? Por Dios. ¿Hasta cuándo es la soberbia? ¿Hasta cuándo cuidar la imagen de un hombre? ¿Hasta cuándo cuidar la llegada de los libros? Porque me interesa. Tenga cuidado, hermano. Usted, si lo está haciendo, tenga mucho cuidado, porque está torciendo las escrituras. Juan vino en el poder y el espíritu de Elías. Ningún pecador puede venir en el poder y el espíritu de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un camino bien dispuesto, un camino de justicia. Era justo que Él hiciera volver a los hijos rebeldes a la verdad. Señores, es palabra viva de Dios la que estoy leyendo. Oh, pero es que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y todo el mundo tiene que ser limpiado a través del bautismo y de la sangre de Dios. ¿Y quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho lo contrario? Yo no he escuchado al pastor Charles decir lo contrario. Yo no he escuchado a la hermana Mercedes decir lo contrario. ¿Quién ha dicho lo contrario? Usted, pastor Segundo, dirá lo contrario. Usted, Humberto de Costa Rica, dirá lo contrario. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que recibió el pecado del mundo a través de Juan Bautista y luego va a la cruz. ¿Verdad? Pero leamos un poquito más. Dice, en aquellos días, en el versículo 39 del capítulo 1,
Levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo quisiera saber, como dicen por ahí, que nadie es salvo si no cree en el Cordero de Dios, en el bautismo de Jesucristo y en su sangre. Y es que el que fue a visitar a Juan Bautista en el vientre de su madre, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Moisés? ¿Quién fue? ¿Enoc? ¿Quién fue? ¿El Padre espiritual? Fue Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue a visitar a través del vientre de María al vientre que estaba, al niño que estaba en el vientre de Elizabeth. No fue una cabra, no fue un toro, fue el Cordero perfecto que visitó a Elizabeth y la criatura saltó de alegría, dice aquí, y fue llena del Espíritu Santo. Entonces se consumó que Juan Bautista recibió la santificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo llenó el vientre de Elizabeth, llenando a Juan Bautista del poder, de la facultad y de la autoridad para reconciliar al mundo con Dios, exactamente como decía la palabra, en el poder y en el espíritu de Elías. Biblia, señores. Yo predico Biblia. Yo no predico de mi mente. ¿Hasta cuándo piensan guardar la imagen de un hombre? El pastor Porcellón no necesita que guarden su imagen. Él es un hombre de Dios. Yo jamás he dicho que él no es un hombre de Dios. Al contrario, me siento muy orgulloso del pastor Porcellón. Es un gran líder, es un hermoso líder, y lo digo con mucho amor. Es un hermoso líder que Dios ha levantado. Y él sabrá cuándo va a tener que corregir ese error. Yo no soy quien para decírselo. Yo le digo el error, pero no soy quien para decirle cuándo tiene que corregir ese error. Es Dios que lo hará. Pero el problema es que hay seguidores del error. No se engañen, Dios no podrá ser engañado. Peleará el barro con el alfarero. ¿Ah? Entonces agarran el lema de un versículo. Es que Dios dijo que todos nacen pecadores. Por favor, no seamos testarudos. No quiero usar una palabra que no debo usarla, pero la voy a usar en función de que comprendamos mejor esta situación. No hagamos el papel de necio. Necio es aquel que no ha recibido la remisión del pecado. No hagamos ese papel. Si tenemos el Espíritu Santo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Pero el problema es ese, que las personas que han vivido de acuerdo a su carne, y lo dicen Amós, que les cuesta regresar a la verdad. Les cuesta. Vamos a leerlo. A ver si puedo conseguir el libro de Amós rapidito aquí. Amós, Amós. Si no lo consigo, por favor, perdónenme. Amós o Oseas. Amós, Oseas. Yo soy muy malo para la cita, hermano. Perdónenme esa, por favor, ¿sí?
Bueno, les prometo que en otro momento yo voy a buscar esa cita. Lo estuve leyendo hace como una semana. Las personas que están de acuerdo a vivir carnalmente eh, tienen consecuencias. Tienen sus consecuencias. No crea tú o no crea usted que esto no tiene consecuencias. Y las personas que quieren, desean vivir espiritualmente, también tienen consecuencias buenas. Y aquellos tienen consecuencias malas. Les cuesta comprender y aceptar la palabra de Dios, los que están acostumbrados a vivir de acuerdo a su carne. Hermanos, yo espero que reflexionen los hermanos que escuchen este sermón y que vayan a la palabra, que lean y que le pidan al Espíritu Santo que les permita entender el espíritu de la palabra. Porque no vaya a ser usted víctima como fue Judas. Yo puse un texto donde dice, los Judas mueren por la ignorancia. La ignorancia mata a las Judas. Judas no debió ser el hombre que entregó a Jesucristo. No. Estaba establecido que alguien lo traicionaría, pero no tenía que ser Judas. Pudo ser Juan, pudo ser Mateo. Pero ellos venían alerta con la palabra de Dios, venían siguiendo la palabra de Dios y dijeron, este puede ser el Mesías. Pero Judas no venía siguiendo la palabra de Dios. Judas venía siguiendo sus deseos de su carne. Por eso ni cuenta se dio cuando Jesucristo dijo, el que meta la mano en el plato y coma, ese me va a traicionar. Ni cuenta se dio, imagínate tú. No vaya usted a ser uno como Judas, que ni cuenta se va a dar cuando pasa desapercibido la información de que Juan Bautista fue santificado desde el vientre de su madre para nacer limpio del pecado. Fue concebido en pecado, fue santificado a los 6 meses y tuvo un nacimiento limpio para Dios. Vino preparado por Dios, santificado por Dios, profetizado por Dios. Que el Señor les bendiga.